Bueno. Hoy vamos a ver el primer cambio de variables que vemos en el curso, que es cambio a coordenadas cilíndricas, ¿sí? Acá está el teorema de cambio de variable, en general para integrales triples. Como verán, bueno, trabajamos en R3, eso ya lo sabíamos de la clase de ayer. Entonces, al haber un cambio de variable, cambiamos de un espacio R3 a otro espacio R3, ¿sí? Entonces, hay tres variables en juego que en principio debieran cambiarse por otras tres nuevas, ¿sí? Entonces, la transformación es una función de tres variables y que llega a un espacio R3. Nosotros a principio de año hemos visto este tipo de funciones, la aplicación como campo vectorial. Acá estamos viendo la segunda aplicación, que es como cambio de coordenadas, una función de R3 a R3. Para hacer buen cambio de coordenadas tienen que cumplir todas estas condiciones, es decir, ser 1 a 1 la función, las derivadas continuas, ¿sí? Y esta condición del determinante, que ya lo hemos visto para funciones de dos variables, el jacobiano de la transformación, tiene que ser no nulo, ¿sí? Bajo estas condiciones es un buen cambio de variable, mejor dicho. ¿Profe? Sí. Si el determinante del jacobiano de la transformación fuera nulo, sería que es como que la transformación la aplana Claro, puede, a la superficie, ¿verdad? exacto, Ya. exacto, ¿sí? Puede perder además el ser 1 a 1, porque le estás, claro, aplanando, entonces estás mandando, pierde la unicidad también, ¿sí? Y la dimensión, ¿sí? Entonces, estas condiciones pueden no cumplirse para un conjunto de puntos de volumen nulo, ¿sí? Lo mismo que pasaba en dos variables. Las polares, en realidad, no cumplen estrictamente esto, ¿sí? Acuérdense que el jacobiano de las polares es R, y R sí puede ser cero, ¿sí? Entonces, pero se falla, digamos, si quieren decirlo así, estrictamente dado, es solo para un conjunto de puntos de área nula en polares. Acá necesitamos que se cumpla y que puede fallar, mejor dicho, puede fallar en un conjunto de puntos de volumen nulo. Y lo mismo sigue valiendo el teorema. Y de hecho eso va a pasar con los cambios de coordenadas que vamos a utilizar, que son las cilíndricas y las esféricas. Las dos fallan, pero en un conjunto de puntos de volumen nulo, y entonces lo mismo se pueden usar. Bajo el cambio de variable, la vieja integral se va a transformar de esta manera, es decir, igual que en polares en el plano, transformo la función a las nuevas variables, pero multiplico por el jacobiano en valor absoluto, y eso corrige deformaciones que pueda haber. Entonces, los que vamos a utilizar nosotros son las coordenadas cilíndricas y las coordenadas esféricas. Esas son las que vamos a ver. En el caso de las cilíndricas, la transformación está pensada básicamente como que a un plano coordenado yo lo paso a polares, ¿sí? Y el eje ortogonal a ese plano que paso a polares
lo dejo sin tocar, ¿sí? La variable pasa perfecta, igual, bajo el cambio de variable. En este caso está presentado como que cambio el plano X, Y a polares y mantengo la coordenada Z. Es esto que está acá, ¿sí? Es decir, la transformación escrita como función va a ser esta. El dominio, fíjense que se mantiene igual que en polares en el plano, las dos primeras variables, r es mayor o igual que 0, phi entre 0 y 2pi, y el z, cualquier número real como venía siendo, ¿sí? Varía en todos los reales. Aquí, dicho sea de paso, este intervalo puede cambiarse. Esto, he tenido una consulta ayer, mientras se recorre el círculo trigonométrico una sola vez. Es decir, yo puedo cambiar el intervalo 0,2pi por el intervalo menos pi, pi, por ejemplo, ¿sí? Pero bueno, eso para quien se plantee la duda, porque bueno, son detalles que ya por ahí no todos pueden absorber, ¿sí? Entonces, básicamente esa es la idea del cambio a cilíndricas. Cambiar un plano a polar y el eje vertical mantenerlo, ¿sí? Por ejemplo, acá, como digo, se ha cambiado el plano XY a polares y se ha mantenido el eje Z. ¿Cuáles son las interpretaciones geométricas que uno puede darle a esto? Lo primero que uno observa es que las curvas constantes del espacio R phi z van a ser, perdón, no curvas, superficies, estamos en R3, van a ser cilindros, ¿sí? Con eje en Z en este caso, es el eje que se mantiene, con eje en Z, un cilindro circular, va a terminar en R constante. Semiplanos que contengan al eje Z van a terminar en phi constante. Y por supuesto, los planos Z igual a K terminan en Z igual a constante. ¿Por qué es eso? Porque en coordenadas cilíndricas, veamos acá arriba, mejor. En coordenadas cilíndricas, si hemos pasado el plano XY a polares, como dice acá, ¿sí? Si yo tengo un punto en R3, yo voy a bajar al plano XY, acá está el punto P', proyección de P en el plano XY, tiene coordenadas XY. El R de polares era la distancia al origen de coordenadas en ese plano. Entonces, para este P, el R que le corresponde bajo la transformación, donde el R que le va a corresponder en el otro espacio, va a ser esta longitud. Pero es lo mismo que medirla acá arriba, es la distancia al eje Z del punto. Eso es el R, ¿sí? Y el phi, fíjense, era este ángulo en polares, ¿sí? Es lo mismo también que pensar como que se ha abierto este ángulo acá espacialmente entre el plano ZX, y este plano que contiene el radio vector del punto, ¿sí? Es lo mismo.
pero lo vamos a usar más que todo acá en el piso, al phi no interesa, pero el R sí tienen que verlo espacialmente, es distancia al eje Z, también lo puedo medir acá abajo, obviamente, pero también arriba. ¿Mm? Y el Z, por supuesto, sigue siendo el Z de siempre. Entonces, fíjense, un semiplano, todo este semiplano, que se ha abierto un mismo ángulo phi, cuando yo proyecte los puntos, van a tener el mismo phi constante abajo, ¿sí? Entonces, cada una de estas hojas, de estos semiplanos, por supuesto esto sigue, el semiplano completo, tienen en común el mismo phi, ¿sí? Y los cilindros con eje en Z, es decir, puntos que equidistan del eje Z, que es un cilindro circular con eje en Z, en común todos tienen el mismo R. Entonces las superficies que me van a dar celdas coordenadas del otro lado, es decir, que me van a dar límites constantes cuando yo los pase a polares, van a ser cilindros con eje en Z, si yo hago este cambio, semiplanos que contengan al eje Z y planos horizontales, obviamente. Z constante. Entonces, esas son las superficies que sé que van a terminar en límites constantes, pero eso no significa que sean las únicas con las que yo puedo trabajar. Entonces, por ejemplo, este sólido T que está entre dos cilindros, entre dos semiplanos verticales y entre dos planos horizontales, termina en un prismita con los lados paralelos a los planos coordenados en el espacio R phi z. Pero lo mismo que hemos hecho en polares, en realidad nosotros no vamos a dibujar el nuevo sólido en el nuevo espacio para plantear, sino que nos vamos a mover en el espacio primitivo X y Z para hacer la transformación. Desde ese punto de vista va a haber dos órdenes de integración que vamos a utilizar, ¿sí? Este es uno en el cual se integra primero la variable z, en segundo lugar r y al último phi. Y el otro orden de integración que vamos a utilizar es que se integre primero r, en segundo término z y al último phi. Siempre dejamos phi al último para no tener que despejar phi, para no tener funciones trigonométricas inversas que nos va a complicar el cálculo, ¿sí? Nosotros lo que queremos es simplificar esto, no complicarlo. Entonces, vamos a ver los ejemplos. A ver. Si yo tengo, por ejemplo, para integrar la integral triple sobre R, un sólido, de la función z por el seno de x cuadrado más y cuadrado, de x, de y, de z. ¿Sí? Y donde R va a ser el sólido que se encuentra, que tiene cumple estas inecuaciones. X cuadrado más y cuadrado es menor o igual que 9. El x cuadrado más y cuadrado mayor o igual que 1. Y 0 menor o igual que z menor o igual que 2. ¿Sí? Entonces,
¿Cuál sería el sólido que estoy teniendo? Recuerden que cuando uno saca las igualdades, ahora estoy trabajando en R3. X cuadrado más Y cuadrado igual a 9, en el contexto de R3, es un cilindro, ¿sí? Un cilindro circular con eje en Z, radio 3. A ver. Bien. El otro cilindro es X cuadrado más Y cuadrado igual a 1, es decir, tiene radio 1, también eje en Z, circular, y están estos dos planos, Z igual a 0 y Z igual a 2, limitado. Entonces, tengo los dos cilindros, pongamos, o sea, un 1, 2, 3, y tengo entre 0 y 2. Entonces, tengo un cilindro grande de radio 3 y tengo el otro cilindro adentro de radio 1, ¿sí? Está entre ambos cilindros. Eh, no dice nada de que haya
de que sea en el primer octante, ¿sí? Esto no lo veo. Entonces, acá tengo el plano z igual a 2, limitando por arriba, y el sólido entre los dos cilindros. ¿Mm? Bien, ustedes ya han visto qué pasa cuando yo tengo el cambio de, cuando tengo como proyección del sólido, o bien como región de integración, una corona circular, ¿verdad? Se complica el problema bastante. Entonces, va a haber que dividir. O si hacen la famosa resta, ¿sí? del cilindro grande menos el cilindro chico, que acá la función en principio no tendría problema, tendrían discos como proyección en el plano XY que podría, que va a desembocar en sustituciones trigonométricas porque les van a quedar raíces cuadradas en los límites de integración. Si proyectan en el plano YZ o en el XZ, parece que van a quedar rectángulos, pero después cuando vaya a la tercera coordenada, ya sea Y o Z o X, también van a quedar las raíces cuadradas. Entonces, bueno, yo los invito a que hagan este ejercicio tratando de resolverlo con las coordenadas originales y vean si es más sencillo lo que vamos a hacer nosotros ahora. La idea es, al proyectar este sólido, es decir, yo estoy pensando en principio en calcular la integral triple en este orden de x de y o de y de z, perdón, de y de x acá, uno de los dos. Es decir, estoy pensando en proyectar en el plano xy para resolver la integral. Y me doy con que la proyección de este sólido en el plano XY, a ver, díganme ustedes qué es exactamente. ¿Qué daría? Las dos circunferencias. Es decir, lo que está entre, ¿sí? Las dos Sí. circunferencias. ¿Está Sería bien? la corona. Exacto, exacto. Entonces, esa es la proyección que yo tengo en el plano de variables XY. Bien. Entonces, donde esto es 3 y esto es 1, y lo que tengo que pintar es lo que está en el medio. Esa sería la proyección en el plano de variables x, y. ¿Sí? Entonces, como sé que voy a tener problemas para hacer esto, ¿sí? En la corona, entonces decido pasar a polar ese plano. Esa es la idea inicial, pero yo estoy en integrales triples y estoy con 3 variables. Entonces, el cambio que realmente yo voy a hacer va a ser pasar a polar el plano XY y mantener Z como está, que es lo que hemos llamado cambio a coordenadas cilíndricas, donde R es mayor o igual que 0 y phi varía entre 0 y 2pi, y Z es cualquier número real. Ese es el dominio de la transformación, ¿sí? Para que cumpla
con el teorema, en realidad con la generalización del teorema. El jacobiano de cilíndricas, igual que el de polares en el plano, porque en definitiva es lo que hago, va a ser R. Entonces, la transformación va a ser a una nueva integral en una región R' que nunca voy a dibujar en el espacio de variables R phi z, lo voy a ver acá la variación en este espacio, y transformar la función integrando, que z queda como z, y x cuadrado más y cuadrado, ustedes ya saben, en polares desemboca en r cuadrado, ¿sí? Reemplazo x por r coseno phi y por r seno phi, y me va a quedar que puedo sacar factor común r cuadrado, y me queda coseno cuadrado más seno cuadrado 1, entonces es seno de r cuadrado. ¿Está bien? Y multiplico por el jacobiano en valor absoluto, que es R. Y las nuevas variables son dr, d phi, dz. Hasta aquí no tengo ningún orden establecido, ¿sí? Es simplemente la nueva integral que yo tendría que calcular en el nuevo espacio de variables R phi z. Entonces, el orden de integración que vamos a utilizar es perdón, dz. ¿Está bien? Que es el que originalmente uno ha estado pensando, porque ha pensado en cambiar el plano XY a polares y dejar el Z como tercera coordenada. Entonces, la primera para integrar, digamos. En este orden, yo tengo que pensar en qué valores de phi, porque phi tiene que estar entre dos constantes, podría elegir primero. Entonces, lo que hago es, a los puntos del sólido, todos los puntos del sólido, los proyecto en el plano XY. Acá está la proyección en el plano XY, ya la tengo. Entonces, en esa proyección, que son los XY que se pueden producir dentro del sólido, me fijo en polares cuál sería la variación de phi. Entonces, como siempre, en esa proyección, lo que yo hago es, al semieje de las X, lo hago rotar, fijo en el origen de coordenadas, contrario a las agujas del reloj, y voy viendo si tiene intersección con la proyección. Es decir, si hay puntos X, Y con esa inclinación del eje, y si hay hasta 2pi. Es decir, he partido de cero, ya había puntos, he podido dar toda la vuelta y tengo intersección con la figura hasta el 2pi. Entonces, de 0 a 2pi, yo puedo trabajar perfectamente, ¿sí? Entonces, la variación posible del phi está entre 0 y 2pi. Y ahora, para cada phi constante, yo veo la variación del R, ¿sí? Igual que hacían en polares, hecho en esta proyección. Entonces voy viendo para cada phi posible cuál sería la posible variación. Y así lo hago para todos los phi posibles. Y veo que siempre entra por la circunferencia chica, sale por la grande. La chica, la grande,
la chica, la grande. Y entonces tendría que tomar la circunferencia chica, llevarla a polares, y la circunferencia grande llevarla a polares. ¿Sí? Y ya sabemos que esto desemboca en R igual a 3 en el caso de la circunferencia grande, R igual a 1 en el caso de la chica. Fíjense que estoy usando la misma ecuación que en el espacio es el cilindro, en el plano es la circunferencia. ¿Sí? Entonces, el R para cualquier phi entre 0 y 2pi siempre va a variar entre 1 y 3. Entonces, fíjense que, en definitiva, estoy trabajando en el plano XY, pero en polares. Y ahora, espacialmente, como siempre hemos venido haciendo, para cada punto de la proyección, cada punto XY posible, que ya están en polares, veo la variación del Z de menor a mayor, ¿sí? Pasando por esos puntos, veo la variación del Z. Y me fijo para todos los puntos de la proyección que pase lo mismo, ¿sí? Y veo que para todos los puntos de la proyección, por dónde entra y por dónde sale del sólido ese movimiento. ¿Cuál es el Z menor y cuál es el mayor? ¿Qué dicen ustedes? Z igual a 0 y Z igual a 2. Exacto, ¿sí? Siempre va a entrar por Z igual a 0 y va a salir por Z igual a 2. Todo el tiempo me tengo que fijar que para todos los puntos ocurra lo mismo. Entonces voy de Z igual a 0 a Z igual a 2. Y queda la integral para resolver en este caso, ¿sí? Y bueno, resuelven en el orden establecido de phi, integral entre 1 y 3. Aquí, como integral indefinida respecto de z, es z cuadrado sobre 2, r seno de r cuadrado queda como constante en el momento de integrar z, esto entre 0 y 2, diferencial de r. Profe, Sí. tengo una duda. Si adentro del cilindro, en vez de haber un cilindro más pequeño, hubiera un paraboloide, Uh-huh. ¿cómo me da Ya vamos a hacer un ejercicio similar. Sí. Ah, sí, porque la variación del Z como que está medio, no sé cuál tomar, digamos, como Bien, Z mayor y Z menor. bien. Sí, vas a tener que dividir. Pero bueno, ya lo ven. Ahora, acá, fíjense que ustedes, no hay nada con phi, ¿está bien? No hay ni los límites de integración, porque son 1 y 3, en la siguiente integral me refiero, ni la función integrando tiene phi. Es como que quedaran acá multiplicadas estas dos integrales por las características que tiene. Es decir, yo acá ya puedo poner 2pi, que es la integral que está aquí, porque todo esto, incluyendo estos límites de integración, son independientes de phi. ¿Sí? Eso lo puedo hacer en este caso, pero tengan cuidado de que sea así realmente, que sean independientes. ¿Sí? Y acá adentro el z cuadrado sobre 2, como estos límites no dependen de r, va a ser un número, puede salir afuera también, y es 4 medios 2, menos 0. ¿Sí? Y entonces me queda para resolver la integral de r seno cuadrado, r por el seno de r cuadrado, que es al integrarlo menos coseno de r cuadrado sobre 2.
¿Está bien? Ahí pueden hacer una sustitución común, ¿sí? Le llamo al r cuadrado u y le sale inmediatamente esta integral, ¿sí? Esto entre 1 y 3. Y entonces tengo 4pi, acá se cancela este con este, entonces 2pi menos, y tengo el coseno de 9 menos el coseno de 1. Lo dejo así, esa es una cantidad expresada en forma exacta, ¿sí? Cuando ya se sepa cuántas cifras significativas hay que tomar, etcétera, en algún problema, ya se calcula con cifras decimales. Pero si no lo dejan así, ¿sí? Ustedes van a ver que en los prácticos yo les pongo, no necesitan aproximar. Sí, muchas veces para dibujar yo necesito estimar un valor, ¿sí? Para el dibujo, pero en la integral puedo dejarlo expresado de la manera exacta y que después se decida cuántas cifras significativas. ¿Se entiende, chicos? ¿Se entendió esto? Sí, ¿Alguna profe. duda? Sí, profe. Bien. Bueno. Vamos. A ver. El que quería. Me anda el mouse. Bueno. Vamos a dejar ahí. Ahora vamos a ver uno parecido al que proponías recién. No sé quién era la que me había preguntado. Si Ailén todavía no le... Hay que reconocer por las voces, porque yo estoy viendo la pantalla y no los estoy viendo a ustedes. Supongamos que quiero calcular la integral triple sobre R de z más x de x de y de z, y el sólido va a responder a las siguientes características. El R va a estar limitado superiormente por z igual a 2, es decir, z va a ser menor o igual que 2. ¿Sí? Va a estar limitado por el paraboloide z igual a x cuadrado más y al cuadrado, ¿sí? Inferiormente, así que esto va a ser z mayor o igual que esto, y también por el cono z igual a 4 raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, fuera del cono, ¿sí? Así que
va a quedar limitando superiormente el cono en alguna zona con z igual a 2. Entonces, la figura que queda tengo el plano z igual a 2, iba a ser un 1. Acá va a estar el 2. Entonces voy a tener el plano z igual a 2. Arriba. Para terminar de dibujar, fíjense que está seleccionada la hoja superior del cono, ¿sí? Entonces, para terminar de dibujar, nosotros ya nos podemos imaginar la forma general que tendría el sólido, porque yo tendría el cono, tendría el paraboloide, ¿sí? Que en algún momento lo tienen que cortar al cono, ¿sí? Cerrarse esto, y tengo el plano en el medio. Tengo que saber si el plano a qué altura está para tener la forma del sólido, ¿sí? Obviamente que muy arriba no puede estar porque si no, como que no tiene mucho sentido que yo pida que esté entre las dos superficies y debajo del plano. Si ya se han cortado las superficies acá, el plano estaría volando, medio que no habría sólido que cumpla con esas condiciones. Así que es probable que esté por acá abajo el plano. Pero para todo eso yo tengo que hacer las intersecciones para tener idea de cómo es el sólido. Entonces, voy a cortar para dibujarlos eh, al paraboloide y al cono con el plano z igual a 2. Si z vale 2, tengo x cuadrado más y cuadrado igual a raíz de 2, a 2, es decir, que es sobre el plano z igual a 2 una circunferencia de radio raíz de 2. Mientras que el cono, con z igual a 2, obtengo, si acá z es 2, se cancela el 4 con el 2 y me queda raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado igual a un medio. Es decir, una circunferencia de radio un medio sobre el plano z igual a 2. Entonces, si esto era un 1, tendría un medio menos un medio. Esta sería la sección con el cono. Entonces,
el cono estaría haciendo esta figura que está ahí, ¿sí? Y el paraboloide dice que tiene un corte raíz de 2, es aproximadamente 1,4. Entonces, acá está el 1, acá sería un raíz de 2. El paraboloide más o menos sería ahí. Entonces, lo que vemos del sólido es el paraboloide, el trozo de paraboloide, y esta corona arriba, ¿sí? El plano, z igual a 2, y adentro está punteada el cono, está perforando, está haciendo un agujero ahí el plano, el cono, y lo que vemos es el paraboloide. Entonces, ese es el aspecto del sólido en el espacio X y Z. ¿Sí? Ahora, esta altura es 2. Es muy parecido a lo que preguntaban recién. ¿Sí? Entonces, si yo pienso en proyectar en el plano XY, ¿sí? ¿Qué me daría la proyección en el plano XY de este sólido? Creo que también como una corona. A ¿Puede ver, ser? ¿están todos de acuerdo? Sí, ¿No como daría así. una esfera? En el plano XY no te puede dar una esfera, a ver. Un círculo, quizás sí. Ah, bien. Un círculo, ¿sí? ¿Por qué no una corona? Porque los puntos, fíjate, los puntos de abajo, el vértice mismo, se proyectan en el origen de coordenadas. No puede dar una corona, ¿sí? Y todos los puntos que están acá, fíjate, se van acercando y se van proyectando y van llenando el disco completo. Arriba vos tenés una corona, pero estos puntos, los del cono, se van acercando al eje Z y cuando los proyectas, ¿sí? Te van mandando y te van llenando todo el disco. ¿Se ve? Ah, más o menos. Digamos, si vos lo ves en un corte a esto, ahí, un corte, ¿no? No la proyección en el IZ, sino un corte con el plano IZ del sólido, vos vas a tener el corte con el cono, que son las dos rectitas, tenés el pedacito de plano y tenés el paraboloide, el corte con el paraboloide que te da una parábola. ¿Se ve? Sí. Estos puntos, cuando vos los vas mandando, te llenan todo, Ah, todo claro. el intervalo aquí, que Sí, sí, sí. espacialmente lo verías como el disco. ¿Está bien? Sí. Bien. Entonces, la proyección realmente es todo el disco.
un disco de radio raíz de 2, centrado en el origen. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que pasa con esta circunferencia chiquita de radio 1/2 ahí arriba? ¿Qué es lo que me va a dar de diferencia? Y ahí viene un poco la respuesta a la pregunta que me hicieron recién. Cuando yo vea las verticales, la proyección es todo, ¿no es cierto? Todo el disco, eso está claro. Pero cuando vea la variación de Z, si yo estoy pensando en dejar Z para integrar al último, ¿sí? Cuando vea esa variación de menor a mayor, así. Y miren vos, acá en el corte, ¿qué va a pasar? ¿Se ve el corte? Sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿De qué va a depender la entrada y la salida cuando yo vea las verticales? Del cono y del paraboloide. Sí. Claro, digamos, cuando yo me aleje del eje Z, cuando esté cerquita, va a entrar por el paraboloide y va a salir por el... Va a entrar por el paraboloide y va a salir por el cono. Pero a medida que me aleje, va a entrar por el paraboloide y va a salir por el plano. Va a cambiar. ¿Y a partir de dónde cambia? Y justamente del corte entre el cono y el plano. Si yo no me alejo aquí más de 1/2, si me mantengo dentro del disco de radio 1/2, voy a entrar por el paraboloide y voy a salir por el cono, porque lo voy a tener al cono arriba. Pero si yo me alejo más de 1/2, si estoy en la distancia entre 1/2 y raíz de 2, voy a entrar por el paraboloide y voy a salir por el plano. Va a cambiar la situación. ¿Se entiende? Y entonces ahí, profe, tendría que I varía, por ejemplo, entre 0 y 1/2, y ahí el Z varía entre el paraboloide y el cono. No, porque vos tenés que trabajar espacialmente. Entonces, vos lo que vas a hacer es, la proyección es todo el disco, ¿sí? Pero vas a tomar 2 zonas, vas a repartir lo que está abajo en 2 zonas. Una es la corona, ¿sí? Circular. Uy. La corona circular que va a estar entre raíz de 2 y 1/2. Este va a ser una región R1 de proyección, ¿no? Es decir, si querés en el plano X, y, pero una primera parte. Y la segunda parte va a ser el disquito separado, el de adentro solo, ¿sí? Ese disco va a ser una segunda región en el plano XY. La unión de las dos es la proyección del sólido. ¿Sí? Porque Sí. en esta zona, en la de la corona, vas a tener una variación después de Z y en el disco chico otra. Entonces voy a escribir esta integral como suma de 2. Es como si ustedes hubiesen introducido un cilindro aquí en el medio y han dividido el sólido en 2 trozos, ¿sí? En dos sólidos más chicos, cuya unión es el primitivo. Lo que está dentro de este cilindro turquesa
y lo que está fuera del cilindro turquesa. Es equivalente a pensar en esta división en el plano XY. ¿Se entiende? Sí. Bien, entonces a esta integral la voy a escribir como suma de dos. Una va a ser un R1, que es lo que está dentro del cilindro turquesa y fuera del cono, más, que se proyecta, digamos, en el disco chiquito, y una región, bueno, justo he puesto al revés, aquí le pongamos R2, que es la que se proyecta aquí, ¿sí? En el disquito chiquito, y la otra, la R1, que es la que se proyecta en la corona, que está fuera del cilindro. No importa el orden de esto. ¿Está bien? Entonces, la que se proyecta en el disquito chiquito, la R2, yo estoy pensando en calcularla de esta manera. Tengo que transformar a cilíndricas. ¿Y por qué hago esta transformación? Siempre escriban la transformación cuando hacen, ¿no? Porque de nuevo estoy teniendo coronas, ¿sí? Discos que sé que se van a transformar bien a polares. Entonces hago la transformación y de nuevo, bueno, como hemos venido manejando este orden, lo pienso en este orden. Entonces, díganme ustedes los límites de integración que iría teniendo en la primera. Estamos pensando en R2, es decir, en la parte turquesa, en la proyección es el disquito chico. Phi entre qué y qué variaría. Entre 0 y 2pi. El R, El R entre 0 y ¿esa es la de un medio? sí. Bien. Y el Z, Entre 0 a ver, y... No. Entre el volvamos a la... parabólico. Exacto, ¿por dónde entra? Por el paraboloide. Por el Sería, paraboloide. sí. Entonces tengo que tomar el paraboloide, que era z igual a x cuadrado más y cuadrado, y llevarlo a polares, ¿sí? Ah, claro. A cilíndricas, digamos. Entonces, en cilíndricas, esto es z igual a, ya sabemos que el x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado, ¿sí? Eso en el parcial lo pueden poner como r cuadrado, ya se lo ha hecho 1000 veces en la teoría todo, no hace falta que escriban los detalles, ¿sí? Ya sé que termina en r cuadrado. Sí, en cualquier otro cambio que salga distinto, digamos. Estos son los básicos, ya sabemos que termina en r cuadrado. Entonces, el límite inferior para z es r cuadrado. Y el superior sale por, en este caso, en el disco chiquito, Cono. el cono. Entonces tomo el cono y lo llevo a cilíndricas. Y eso termina en z igual a 4r. ¿Está bien? Porque está la raíz. Entonces,
El límite superior es 4R. Bien, ahora vamos a la otra parte. La segunda integral se proyecta en la corona, ¿sí? En la corona. ¿Cómo describo la corona? ¿Sí? Acá en los límites de integración de la segunda parte, ¿qué sería? Phi entre 0 y 2π. Ajá. El R Sería entre un medio y raíz de 2. Un medio y raíz de 2, ¿sí? Fíjate que para cada phi entra por la circunferencia chica, sale por la grande, ¿sí? Siempre. Y la transformada de la circunferencia chica es R igual a su radio, porque están centradas en el origen. Si tienen dudas, hacen la transformación, ¿sí? X cuadrado más Y cuadrado igual a un cuarto, y X cuadrado más Y cuadrado igual a 2, y lo llevan a polares. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Bueno, y si estoy en la corona ahora, ¿sí? Estoy fuera del disco de radio medio acá abajo, estoy en la corona. El Z varía entre paraboloide R cuadrado y 2. ¿sí? Entonces, ya tengo la transformada del paraboloide, que es Z igual a R cuadrado. Entonces, límite inferior sigue siendo R cuadrado. Pero lo que cambia es el superior, que es Z igual a 2. ¿Está bien? Sí. Y esto quedaría el planteo. Uno la resuelve a la integral. Bien. Los invito de nuevo a resolverla, esta integral, en forma primitiva, con las variables originales y ver si he ganado algo en el cálculo, ¿sí? Si he ganado en simplicidad del cálculo, porque ese es el objetivo. ¿Bien? Ahora, hay otro orden de integración que podemos utilizar también en cilíndricas, hemos dicho, que es el integrar al, primero R y no Z, ¿sí? Tenemos el mismo sólido, pero ahora pensamos en cilíndricas en otro orden de integración, no es el mismo. A ver si lo consigo. Ya, saca, que necesito el mouse. Acá tengo el mismo sólido, ¿sí? Pero ahora quiero ver qué pasa si yo planteo la integral original que tenía en el orden de phi de z acá y el de r, es decir, integrar primero r. La función era z más x, que pasado a polares, aquí sería el r coseno phi, y por el r del jacobiano, que no hay que olvidarse, ¿sí? Si yo tengo que hacer este orden ahora, lo que tengo que pensar es que de este sólido
yo quiero armarme un punto, pero donde elijo de nuevo primero phi, pero a continuación z, no r. ¿Sí? Pensemos en R3, porque ya aquí no es pensar como que yo al plano XY lo he pasado a polares, porque estas dos integrales no son en R y phi, y al último Z. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo hago este orden de integración? El phi va a ser igual, es decir, yo voy a proyectar en el plano XY, ¿sí? Y voy a obtener lo mismo que hemos obtenido antes, que era este disco, el disco completo, ¿sí? Y veo la variación de phi, como hemos visto antes, entre 0 y 2pi, en el disco completo, que es la proyección, ¿sí? Entonces, el phi, en principio, está variando entre 0 y 2pi. Pero ahora piensen que cómo es el proceso de expresar la región, el dominio, con estas tres sucesivas. Yo elegí ya un phi fijo entre 0 y 2pi y quiero ver qué puedo poner en segundo término como z para un phi dado. Entonces ahí entra el hecho de que si yo tengo un phi tomado previamente, ¿sí? Es porque estoy en un semiplano en el espacio que se ha abierto un ángulo phi aquí abajo. En cualquier punto de este semiplano estoy, si yo acá elegí phi, puse, por ejemplo, pi sobre 4, entonces estoy en el semiplano de y igual a x con x e y positivas. ¿Se entiende esa idea? Si yo ya he puesto phi igual a pi sobre 4 y todavía me falta poner las otras dos. Yo estoy en este semiplano, no estoy en otro lado. ¿Se entiende eso? Sí, Bien. Entonces, si yo quiero estar en el sólido, tengo que tomar, si ya elegí el pi sobre 4, un punto que esté, cuando yo hago el corte aquí, el corte del semiplano con el sólido, me da una recta con el cono y una parábola con el paraboloide y una recta horizontal con con el plano. Es decir, me da una figura así. Si yo la veo de frente en cualquier plano, semiplano, en cualquier semiplano vertical que contenga el eje Z, el corte de ese plano con el sólido va a tener la forma de la parábola, el plano horizontal y la recta con el cono. ¿Están de acuerdo conmigo? sí, Sí. Tiene esta forma, ¿sí? Donde esto siempre va a ser el eje Z, pero esto va a ser alguna posición acá para el phi que yo haya elegido. ¿Está bien? Pero todos los cortes, no importa el phi, ¿sí? Si yo muevo ese semiplano, va a ser el mismo, este cortecito. Entonces quiere decir que si yo tengo un phi elegido, el z siempre lo voy a poder tomar entre 0 y 2, porque yo tenía el plano z igual a 2 ahí arriba. ¿Se entiende?
¿Cómo sería, profe? Disculpe. O sea, Si vos elegiste el phi, ¿no es cierto? Por ejemplo, el pi sobre 4. Vos estás, para quedarte dentro del sólido, dentro de este plano vertical y igual a x, que hemos dibujado acá, ¿sí? De este, para quedarte dentro del sólido, tenés que estar en esta figura. Es decir, en una figura como esta que he dibujado yo acá. En ese plano, visto de frente ese plano. Pero lo mismo pasa si yo no elegí pi sobre 4, si elegí pi sobre 2, me va a dar el mismo corte. Va a ser el plano ZI cortando al sólido y me va a dar la misma figura. ¿Se entiende esa idea? sí, hasta ahí sí. Bien, entonces, cualquiera sea el phi que yo haya elegido, para estar en el sólido tengo que estar en una figura como esta dentro del plano con que se haya abierto ese ángulo phi. Y entonces puedo elegir el z entre 0 y 2 porque siempre me da la misma figura. ¿Sí? Sí, Bien. Entonces, una vez que elegí el z, yo elijo una altura z acá, espacialmente elijo una altura z y estoy dentro de este plano phi. Y ahora quiero ver qué puedo poner como r. Pero me tengo que acordar que r es distancia al eje z. Entonces, para ver la variación de r, lo que yo hago es alejarme del eje z y ver por dónde entra y por dónde sale, pero estoy espacialmente, ¿sí? Estoy en un ángulo phi y a una altura z determinada. En realidad yo ese movimiento lo tengo que ver para cualquier phi elegido. Fíjense, acá estoy moviéndome paralelo al eje, sobre el plano ZI, imaginen eso, y a esta nueva altura Z. Y tengo que imaginarme, cualquiera sea ese ángulo phi, y también tengo que imaginarme, cualquiera sea esa Z que yo haya elegido previamente, por dónde, cuál es el menor valor de R y cuál es el mayor valor de R. sería entrando por el cono y saliendo por la parábola. Por el paraboloide. Sí, paraboloide. ¿Sí? ¿Por qué? Porque paso tangencial a este plano es el plano horizontal, el z igual a 2. Entonces siempre va a perforar al sólido, primero en el cono y después en el paraboloide. No importa la altura a la que esté en z, ni bajo qué ángulo, es decir, no importa qué phi haya elegido y qué z yo haya elegido, la variación del R sí va a depender de ellos, pero no de phi, porque todos me dan el mismo corte, pero sí de z, porque fíjense, es más chico, esta distancia es más chica a medida que aumenta z, y también cambia la salida. ¿Con quién cambia? Y bueno, tengo que ver la ecuación del cono, ¿sí? Que era 4 la raíz de x cuadrado más y cuadrado, y tengo que ver la ecuación del paraboloide, que era, me estoy olvidando, era el clásico, z igual a x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? Y transformarlos, ya lo hemos hecho recién, de todos modos, esto es lo que harían en el momento de resolverlo al problema, las transformo a cilíndricas y entonces de acá tengo que despejar R. Yo estoy viendo la variación de R y veo claramente que depende de el Z. Acá ya es raíz positiva porque R es positivo. ¿Sí?
Entonces, entra por el cono, es el menor, z sobre 4, y el mayor es raíz de z. Entonces, fíjense que bajo este cambio de orden de integración, ahora es una sola integral a resolver. ¿Sí? Habrá que ver si es más sencilla o no, porque en una de esas se complica, pero yo creo que no. Acá tendrán a lo sumo, fíjense que es raíz cuadrada de z, es decir, no tiene mayor dificultad, pero bueno, hay que ver cuando uno integra si realmente vale la pena frente al otro orden de integración en que he tenido que hacer dos en el anterior, ¿sí? En este lo hemos resuelto en el orden clásico de polares, que es el RFI adelante, a la izquierda, pero hemos tenido que partirla en dos. Mientras que aquí yo lo hago en un solo, con una sola integral. Entonces, lo que hay que tener en claro es, fíjense, espacialmente, ustedes han hecho movimientos. Aquí el último movimiento ha sido alejarse del eje Z, y siempre a cualquier altura y bajo cualquier ángulo entraba por el cono y salía por el paraboloide. Mientras que en el otro orden de integración han tenido que mirar Z al último y ven que en ciertas zonas entra por paraboloide, sale por plano, y en otras entra por paraboloide pero sale por cono. Y entonces van a tener que dividir. Entonces uno rápidamente, mentalmente, se imagina los movimientos y puede llegar a decidir empezar por uno de los órdenes de integración, porque, bueno, empezaría con este porque tengo que hacer una sola integral y ver si es más sencilla de resolver. ¿Se entiende? Sí, se entendió. Bien. A ver, si yo tomo propongo la integral, me ha quedado finita, la integral triple sobre un sólido R de x por y por z sobre x cuadrado más y cuadrado a la 3 medios de x de y de z. ¿Sí? Ya sin ver el sólido, estoy viendo que resolver esta integral puede ser complicado, ¿sí? Tengo este denominador, me puede molestar, veamos qué es el sólido. Por supuesto, siempre hay que hacer un balance entre los dos y decidir en qué coordenadas uno lo hace. Tomemos el mismo sólido que hemos estado trabajando ayer, creo que, bueno, es similar, no es igual. Tengo 4 menos x cuadrado más y cuadrado en raíz. Era un cono, ya sabíamos, la hoja inferior, con vértice en 0, 0, 4. Y tomemos otro cono, era un tercio de la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Nada más que ahora vamos a tomar la porción en el primer octante entre el plano y igual a x y el plano x igual a 0. Primer octante. Lo que quede en el primer octante. ¿Sí? Entre estas superficies. Entonces,
la intersección entre los dos conos, teníamos que el Z igual a 4 menos 3 veces Z, ¿sí? Si yo lo despejo de acá a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, queda 3Z, entonces lo reemplazo arriba y mantengo la otra ecuación. Estoy haciendo la intersección entre los dos conos. De acá salía Z igual a 1, ¿sí? 4Z igual a 4, Z igual a 1. Lo reemplazo acá y tengo raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado igual a 3. Entonces, a la altura de Z igual a 1, se cortaban bajo un radio, una circunferencia de radio 3. Los dos conos tienen vértices sobre el eje Z, ¿sí? Esto lo hemos visto ayer. Entonces, si yo tengo que esto es 4, 2, 1, se están cortando a la altura de Z igual a 1, bajo un radio 3, ¿sí? Mucho más largo. Bueno. Entonces un cono y el otro cono. Que se cortan, ¿sí? Y estamos tomando nada más que la porción que acá sí, este es el plano igual a X, más o menos ahí, se va a cortar al sólido en estas dos rectas. El de abajo se va a ver poquito, que tiene más inclinación. Y lo que nos queda del sólido es esto, ¿sí? Porque es con el plano X igual a 0, es decir, con el plano YZ. ¿Está bien? Eso es el sólido, se proyecta aquí abajo en un sector circular. ¿Está bien? Ahí abajo. ¿Se ve lo que es el sólido? Sí. Bien. Entonces, eh,
quiero calcular la integral triple sobre este sólido. A ver, quiero que me digan ustedes en qué orden, es decir, ¿harían cambio de variable a cilíndricas? Sí. Sí, en principio me juego a hacerlo por este denominador en cuanto a la función integrando, ¿sí? Y por otro lado, porque la proyección es un disco centrado en el origen, es decir, un sector circular, ¿sí? Entonces puedo pensar en cambiar a polares cilíndricas. Escogeríamos orden de integración primero respecto de Z, por lo de que si planteamos primero respecto del radio, no nos daría una región simple, ¿verdad? Sobre la cual integrar. Claro, es decir, a ver, vos te refieres, si yo hago de phi, este orden harías. ¿Así? Sí, así haría. Bien. Es porque vos estás mirando la variación. Si yo miro al último la variación de Z, ¿por dónde va a entrar y por dónde va a salir siempre del sólido? Claro, sale por el cono de abajo y entra por el cono de abajo y sale por el cono de arriba. Exacto. En cambio, si yo tomo el otro orden de integración, tengo que hacer este movimiento de alejarme del eje Z bajo un cierto ángulo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Claro, ahí entra por cero y sale a veces por un cono y a veces por el otro, entonces se complica la integral de adentro. Exacto. Ustedes pueden hacer el corte. Fíjense que todas estas figuras, al dar discos abajo, ¿sí? O coronas, etcétera, van a tener una simetría respecto del eje Z, una simetría circular. Es decir, si ustedes toman un semiplano que contenga el eje Z y cortan el sólido, les va a dar siempre la misma figura, cualquiera sea el ángulo que ustedes hayan abierto, digamos, que semiplano hayan tomado, ¿está bien? Independiente del phi, les va a dar la misma figura. Entonces, acá, ay, no me obedece. Ahora sí. Les va a dar la intersección con el cono de abajo, el cono de arriba, ¿sí? Va a dar esta figura. Siempre estoy pensando que este es el eje Z, este es el eje Z, pero este es cualquier ¿sí? Intermedio aquí que yo haya tomado, acá abajo, un plano vertical, ¿sí? La intersección siempre va a dar la misma figura. ¿Están de acuerdo? ¿Lo ven todos a eso? La sección del plano con el sólido. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, y acá pueden ver eso que yo acabo de observar espacialmente. Fíjense que todas las verticales entran por la recta de abajo y salen por la de arriba. Ustedes tienen que imaginarse, es el cono de abajo y el cono de arriba, porque este plano es cualquier plano que haya hecho la rebanada, ¿sí? Mientras que alejarme del eje,
hay una parte en la que voy a salir por esta recta y otra parte en la que voy a salir por la otra. Eso significa espacialmente que en una parte salgo por un cono acá arriba y en otra parte salgo por el otro, cuando hago este movimiento horizontal. ¿Se ve? Entonces, de los dos órdenes de integración, esta vez me quedo con este primero. Intento, veo qué pasa. ¿Sí? A ver, ¿cuáles serían los límites de integración en este caso? Sería de 0 a 2pi. A ver, ¿cuál es la proyección que tienes en el Perdón, plano XY? claro, sería de eh, pi sobre 4 a pi sobre 2. Exacto. ¿Sí? La proyección en el plano XY, en realidad aquí nomás ya la estamos viendo lindo, ¿sí? Es este sector circular. Visto de frente, acá tendría, fíjense que está pegado al eje Y, ¿sí? Tengo la circunferencia. Esta sería la proyección en el plano XY, que estoy mirando yo acá abajo en el dibujo tridimensional, ¿sí? Y el plano era Y igual a X, es decir, que en la proyección es la primera bisectriz la que está limitando el sector circular. Esta es Y igual a X, ¿sí? Y se cortaba bajo un ángulo de 3, es decir, esta circunferencia es X cuadrado más Y cuadrado igual a 9. Entonces es describir la variación de phi en polares en este plano. Y que, de nuevo, como siempre, tomo el semieje de las X, fijo en el origen, primera posición, un ángulo de pi sobre 4, porque es la primera bisectriz, ¿sí? La pendiente, la tangente es 1, y entonces el ángulo es pi sobre 4. Sigo moviendo hasta pi sobre 2 y ahí se acaba. Entonces, la variación del phi va de 0, perdón, de pi sobre 4 a pi sobre 2. Y ahora, para cada phi fijo, ¿sí? Miro de dónde a dónde va el R en el plano, por el orden de integración que elegí, ¿qué pongo? De 0 a 3. De 0 a 3. ¿Sí? Tendría que transformar la entrada y la salida, pero ya sé que el origen de coordenadas es R igual a 0 y como la circunferencia está centrada en el origen, va a terminar en R cuadrado igual a 9, R igual a 3. ¿Mm? Bien. Y ahora, para cada valor acá de la proyección en el dibujo tridimensional, tengo que ver la variación del Z. Y veo que entra por el cono de abajo y sale por el de arriba. Acá en el corte veo cono de abajo, cono de arriba, cono de abajo, cono de arriba. Para todos los movimientos verticales pasa lo mismo. Entonces, tomo el cono de abajo, que es el que tiene vértice en el origen de coordenadas, y lo transformo a cilíndricas. No mezclen variables, ¿no? No tiene sentido que aparezcan X e Y en esta integral en que ya hemos pasado a polares. Entonces, esto desemboca en Z igual a 1/3 de R. Y tomamos el otro cono, que al transformarlo va a ser 4 menos R. Entonces, los límites de Z se irían desde 1/3 de R a
4 menos R. Y ahora tengo que transformar la función integrando, no hay que olvidársela, ¿sí? El X es R coseno phi, el Y es R seno phi, el Z es Z, sobre el X cuadrado más Y cuadrado es R cuadrado, está elevado a la 3 medios, es R cubo, no me olvido del jacobiano de Z. ¿Sí? Bueno, esto se cancela. Perdón, acá. Directamente se cancela. Y queda inmediata la integral, ¿no? Porque va a quedar muy sencilla. Acá van a quedar la diferencia del 4 menos R. Ah, no, hay un Z, así que está elevado al cuadrado, pero de todos modos es un polinomio en R. Y el coseno de phi por seno de phi, para integrar, es inmediato. Y quedaría esta integral para resolver. Bueno, ¿alguna pregunta? Si alguno de ustedes siente que es totalmente comprensible, tiene problemas para los dibujos, ¿sí? Pueden pedir ayuda, es decir, uno puede darles algún tipo de ayuda mayor con los soft estos, el Paint, etcétera. Uno como que dibuja de una manera diferente a la que dibujaría a mano, pero yo puedo, digamos, darles algunas ayudas, hacerles algunos ejemplos particulares usando, ahí ya pongo el celular, pizarrita, una pizarrita chiquita, no tengo pizarra, o si necesitan una consulta ya presencial, la podemos acordar. Acuérdense que yo les he dicho que les puedo llegar a dar, acordar una consulta presencial, porque es comprensible que les cuesten los dibujos. No vienen acostumbrados a dibujar tanto y sobre todo a intersectar superficies, ¿sí? Yo no hago dibujo técnico, es decir, no tiene nada que ver con dibujo técnico. El que lo ha hecho al dibujo técnico a esta altura debe tenerla muy clara, son cosas diferentes. Pero obviamente algo ayuda el que lo ha hecho, materias de dibujo técnico, pero en general seguramente no. Entonces, si necesitan una ayuda extra, pídanla, ¿sí? Porque los sólidos los tienen que dibujar en el parcial, y sobre todo la gente de matemáticas, los de física también les viene bien, porque el dibujo ayuda mucho en muchos casos a poder entender y manejar mejor un problema. Entonces, la gente de matemática tiene geometría posteriormente y tienen que dibujar, así que pidan ayuda si la necesitan, ya sea con consultas presenciales o consultas especiales ya para la parte de dibujo. El lunes que viene vamos a tener clase, la última antes del parcial, y vamos a trabajar con esféricas. Eso no significa, si ustedes tienen tiempo, ya sé que los de matemática tienen el parcial el otro miércoles, pero en la medida en que tengan tiempo, pueden ir avanzando, obviamente, y haciendo todo el práctico. Ya tienen cilíndricas, pueden hacer los ejercicios y
eh, pueden leer en el PDF los ejemplos de esféricas y seguir, ¿sí? Yo el lunes daría un refuerzo de esféricas, que cuesta un poco más, para que entreguen el práctico dentro de la semana que viene. El miércoles es la fecha, pero bueno, Silvina puso esa fecha para el parcial de álgebra, entonces supongo que van a terminar entregándolo después del miércoles, sobre todo la gente de matemática. Pero recuerden, bueno, que la siguiente semana ya es el parcial, así que traten de tampoco abandonar esto, ¿no? Tienen tiempo para estudiar después del parcial de álgebra, pero no se dejen demasiado. Bueno, creo que nada más tenía para decir. Vuelvo a aclarar, el parcial a ser virtual el nuestro, ¿sí? Así que, bueno, no sé si tienen alguna otra consulta. Profe, yo le había mandado al mail consultas sobre los trabajos anteriores. No sé si las vio. ¿Cuándo me las has mandado? Porque las que me mandaste te las contesté. Sí, No después sé de eso le si mandé ahora, fotos. ayer debe ser a última hora o algo así. No, le mandé ese, no sé si ese mismo día o al otro día creo que le mandé. Sí, yo he venido contestándote las tuyas, sí había consultas, pero bueno, ya me fijo, No, Dani, de nuevo, porque están sí, todos los mails para corregir los prácticos, puede ser que esté perdido ahí, sí, pasa que ya me fijo. ya me voy a fijar yo también porque ahora a este mail también lo uso para el trabajo y por ahí puede ser como que se mezclan y por ahí capaz que no lo he visto. Sí, sí, porque yo, por lo menos en mi conciencia, tengo de que te he ido contestando, por lo menos 2 mails te he contestado, no sé si eran. Es que tengo dudas y se me hace que estoy muy floja, por ahí me da cosa preguntarle, pero me pregunta igual. No, sí, hay que preguntar, para eso estamos. Para Tengo eso estamos. dudas y me genera como una confusión cuando tengo una integral doble, saber cuándo es área y cuándo es volumen, digamos. Es que están las definiciones. Área es, digamos, a ver, en general, vos tienes un problema en la que tienes que usar una integral doble. Es decir, si el problema dice calcule el área de la figura, vos tienes que tomar, porque esa es la definición que se ha dado en el PDF, la función integrando igual a 1. Esa es mi duda, profe. Esa es Bueno, mi duda. La- solamente en ese caso es área. Si la función integrando no es 1, no es el área. Lo mismo que en triples, va a claro. ser el volumen solamente si la función integrando es 1, el volumen del sólido sobre el que se esté integrando. Ah, Ahora, puede ser que si yo lo miro al revés al problema, es decir, si yo te muestro una integral triple o la integral doble de la función 1 sobre una región, puede ser que no haya estado calculando el área. ¿Sí? Puede ser que haya estado resolviendo un problema donde la densidad de masa por unidad de área sea 1. ¿Está bien? sí, Pero si quiero área, tiene que ser 1. Y si quiero volumen con integrales dobles, la función integrando tiene que ser la altura del sólido sobre cada punto de la región R sobre la que se integra. claro. Y entonces tiene que ser una función mayor o igual que 0. No puede ser negativa en algunas zonas de R. Entonces, para saber si es volumen de un sólido, lo primero que tengo que mirar es si la función integrando es siempre mayor o igual que 0 sobre toda la región. Si no, no puede haber sido la función altura. Lo mismo que masa o momento de inercia, etc. La función que me queda adentro tiene que ser mayor o igual que 0. Pero eso no significa que no haya integrales de funciones que no sean siempre mayores o iguales que 0. Obviamente ya no son ni volumen, ni área, ni ninguna de esas cosas.
y puede dar negativa o cero la integral. ¿Sí? Claro, lo que pasa es que yo en las primeras, digamos, integrales dobles, entonces estuve calculando el área como un volumen, nada que ver. Ya tengo mezclado toda esa parte. Sí, la confusión común con la que terminan es que toda integral doble es área. Y no, no, para nada es cierto eso. Nunca es cierto. Excepto cuando la función integrando es 1, no están calculando el área. Entonces puede dar negativa, 0, pero no es el área. Me ponen muchas veces el área 1 más el área 2, y son la integral 1 más la integral 2, y no son el área de nada, porque no es la función 1. Entonces, entiendan que no, la integral doble de una función cualquiera no es necesariamente el área de R, ¿sí? Y lo mismo con integrales triples. El volumen de la región de integración solamente se va a estar calculando si han tomado la función integrando igual a 1. ¿Mm? Bueno, ¿alguna otra duda? Una pregunta, ¿el parcial va a ser también 2 horas más 30 minutos para enviar las fotos? El mismo mecanismo que hemos tenido en el primer cuatrimestre. Muy bien. Sí, sí. Bueno, vamos a detenerla. Ah, una última duda, profe. Sí. Algo que me llama la atención es que no hemos visto, ¿hay alguna relación entre las, ya sea integrales dobles o integrales triples con derivadas? De la misma manera de que con una integral sola, por ejemplo, era la operación opuesta a la diferenciación. No, digamos, lo que pasa es que ya es un proceso diferente, ya son uno detrás del otro, ¿sí? Es decir, no, no se ven, claro, lo que vos llamás la antiderivada, digamos, o el proceso inverso de la derivada. Eh, de alguna manera estás invirtiendo derivadas parciales, pero no, no se no sé, por lo menos que yo conozca, obviamente, siempre hay, eh, uno puede hurgar en bibliografía vieja, etcétera, y por ahí encuentra, aunque sea un intento de mostrar las cosas de otra manera, pero en la bibliografía que yo he manejado, por lo menos estos años, no, no he visto nunca nada en lo que se presente esto como una antiderivada, ¿no? No. Bueno, ¿alguna otra duda?